Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí nuevamente grabando un video. En esta ocasión vamos a tratar de explicar el tema de lo que es la tabla periódica, ¿no? Y cómo se clasifican todos esos elementos que nos conforman, ¿no? Entonces, comenzamos. Ok, primero vamos a tratar de explicar qué es la tabla periódica, ¿no? La tabla periódica, digamos que es como un resumen, ¿sí? Donde nos van a decir cuáles son los ingredientes que componen todo el universo, ¿sí? Y con todo me refiero a todo el universo, ¿no? Entonces, en la tabla periódica se van a encontrar todos los elementos que conforman a todo lo que existe en el universo, ¿sí? Y la tabla periódica, digamos, está distribuida de una manera donde se organizan muy bien todos estos elementos que nos conforman, ¿no? Ok, primero vamos a recordar un poquito qué son los elementos, ¿no? Los elementos, digamos que van a estar conformados por un tipo de átomo, un solo tipo de átomo. Recordemos que los átomos están conformados por subpartículas atómicas, ¿no? Que son denominadas protones, electrones y neutrones, ¿sí? La configuración, digamos, en un modelo atómico se conforma de un núcleo muy pequeño e interno en el centro del átomo, donde se encuentra la mayoría de la masa del átomo. Y ahí vamos a encontrar los que son los protones y los neutrones. Los protones son los que tienen carga positiva y los neutrones son los que no tienen carga, ¿no? Y girando alrededor del núcleo de este átomo vamos a tener lo que son los denominados electrones. ¿Okay? Pero ¿por qué es importante saber esto, ¿no? Que los átomos están conformados por un núcleo con protones y neutrones y girando alrededor de ese núcleo los electrones, ¿no? Porque esas subpartículas son las propiedades que le van a dar a cada uno de los átomos que tenemos, ¿ok? Entonces, los átomos, digamos que el número atómico de un átomo es el número de protones que hay en su núcleo, el número de cargas positivas que hay en su núcleo, y el número de protones es el que me va a caracterizar al átomo del cual estoy hablando, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo a un átomo que tiene un solo protón en su núcleo, sí voy a estar hablando de un átomo específico. ¿Sí? No importa el número de neutrones y el número de neutrones que tenga, ¿no? El número de protones me va a decir el elemento del cual estoy hablando, ¿sí? Por ejemplo, que sería en ese caso el hidrógeno. El hidrógeno es el que se conforma de un solo protón. Y recordemos que si tiene un protón también va a tener un electrón girando alrededor de ese núcleo porque se neutralizan las cargas, ¿no? Y de igual manera, si a ese átomo yo le cambio el número de protones, por ejemplo, si le agrego otro protón, ya no voy a estar hablando del hidrógeno, ya voy a estar hablando de otro elemento que va a ser el helio, ¿sí? El elemento que tiene dos protones es el helio, ¿sí? O que tiene un número atómico de 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Si tengo un elemento o un átomo con 3 protones, ahora ya voy a estar hablando de otro elemento, el cual va a ser el litio, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces los protones me van a identificar el átomo del cual estoy hablando, ¿sí? Entonces el número atómico también me va a decir de qué átomo estoy hablando, ¿sí? Independientemente del número de neutrones y electrones. El número de protones es el que me indica de cuál átomo me estoy refiriendo, ¿no? Y es importante saber esto porque la tabla periódica está organizada de cierta manera que va en forma creciente en base al número atómico de todos los átomos que existen o elementos que existen, ¿no? Por ejemplo, tenemos y eso va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba la forma creciente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos al hidrógeno, ¿no? El hidrógeno es el que está más hacia arriba y a la izquierda, es el que tiene un número atómico de 1, o sea, un protón en su núcleo, ¿sí? Y luego si nos vamos hacia la derecha, va a ir aumentando el número atómico, ahora vamos a encontrar al helio que tiene un número atómico de 2, cuando ya se acabó esa línea, ahora procedemos a la siguiente línea, ¿sí? Que va a ser el litio, que es el que tiene 3 protones, ¿sí? Luego el berilio que tiene 4, el boro que tiene 5, el carbono que tiene 6, el nitrógeno que tiene 7, y así van a ir aumentando el número de protones de cada elemento que tenemos, ¿no? De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿ok? Entonces la tabla periódica está organizada de forma creciente en el número atómico, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿ok? Y una manera muy general de clasificar, digamos, a todos los elementos que existen en la tabla periódica son de estas tres formas, ¿no? Como metales, como no metales y como metaloides, ¿sí? Los metales los vamos a encontrar nosotros del lado izquierdo de la tabla periódica, ¿sí? Normalmente van a estar del lado izquierdo, ¿sí? Solo va a haber por ahí una excepción
que va a ser el hidrógeno, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a tener a los metaloides, que son estos que están aquí de verde, ¿sí? Hacen como una pequeña escalerita aquí como al lado derecho de la tabla periódica. Y a un lado, o hacia la derecha de esos metaloides, vamos a encontrar a los no metales, que están aquí en amarillo, ¿no? Entonces, aquí es importante identificar aquí esta escalerita, que son los metaloides. Del lado derecho de los metaloides vamos a tener a los no metales, y del lado izquierdo vamos a tener a los metales, ¿sí? ¿Qué característica tienen los metales, no? Los metales se caracterizan por ser brillantes, ¿no? Tienen buena conductividad eléctrica y también conducen muy bien al calor, ¿ok? Y los no metales, por el contrario, no son brillantes, normalmente no tienen conductividad eléctrica y también no conducen bien al calor, ¿no? Entonces, después vamos a ver también unas características muy importantes, como es la electronegatividad, que los metales vamos a ver que se caracterizan por tener baja electronegatividad y los no metales tener alta electronegatividad, ¿no? ¿Y cuáles son esos metaloides? Los metaloides se caracterizan por tener una como propiedad media, ¿no? Tiene tanto propiedades de metales como propiedades de no metales, ¿no? También se le llaman semimetales, ¿no? Entonces, los metaloides, ¿sí? El boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio se caracterizan por ser metaloides que tienen tanto características de metales como de no metales, ¿ok? Del lado derecho de los metaloides tenemos a los metales, del lado izquierdo tenemos a los no metales, ¿no? Ok, entonces una vez visto esto, ahora sí empecemos a ver bien cómo se conforma esta tabla periódica, ¿ok? Entonces para eso vamos a hablar primero de lo que son los grupos, ¿sí? Un grupo en una tabla periódica se caracterizan, son las columnas verticales que se encuentran en la tabla periódica. Toda una columna vertical forma un grupo, ¿sí? Todos los elementos que conforman otra columna es otro grupo, y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, la tabla periódica va a estar conformada de muchos grupos, ¿ok? Entonces, los más importantes, los grupos más importantes, aquí los señalé, ¿sí? Son la primera columna, el primer grupo vertical, que también se le llaman familias, ¿sí? ¿Por qué se le llaman familias? Porque todos los elementos que están en un grupo normalmente tienen propiedades químicas muy similares, ¿sí? Tienen propiedades químicas muy similares. Por ejemplo, aquí toda esta familia de donde se encuentra el hidrógeno, ¿sí? Que también es se le llaman metales alcalinos, que son el grupo 1A, ¿sí? A un lado tenemos la siguiente columna, que es la donde se encuentra el berilio, es el grupo 2A, ¿sí? De aquí nos vamos a brincar todos estos de acá, ¿sí? Hasta pasar al de acá donde está el boro. Este va a ser el grupo 3A, grupo 4A, grupo 5A el del nitrógeno, grupo 6A el del oxígeno y grupo 7A el del flúor, ¿no? Y por último, acá en la última columna tenemos al grupo 8A, ¿ok? Y todos esos grupos tienen un nombre bien específico, ¿no? Si van a tener propiedades muy similares todos esos elementos, pues van a tener un nombre muy peculiar, ¿no? Entonces, el primer grupo, el grupo 1A, ¿sí? Se van a llamar metales alcalinos. Recuerden que de este lado tenemos a los metales y todos estos van a ser los metales alcalinos, ¿no? Después en el segundo grupo, el grupo 2A, tenemos a los metales alcalinoterrios, ¿sí? El berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, el radio, todos ellos son los metales alcalinoterrios. De ahí nos brincamos al grupo o familia del boro, que es el grupo 3A. Luego acá tenemos al grupo del carbono o familia del carbono, grupo 4A. La familia del nitrógeno, el grupo 5A. La familia del oxígeno, el grupo 6A. Y el grupo 7A, ¿no? Que se llaman también halógenos, ¿no? Todos estos del flúor, cloro, bromo, yodo van a ser los denominados halógenos, ¿no? Y por último, el grupo 8A son los denominados gases nobles, ¿no? ¿Por qué son gases nobles? Porque tienen la característica de ser inertes, ¿no? O no tener reactividad, ¿no? Todos estos metales alcalinos o el grupo de los metales alcalinos se caracterizan por ser muy reactivos, ¿sí? Tanto el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio van a ser elementos muy reactivos, incluso con el agua reaccionan rápidamente, ¿sí? Y generan un tipo de implosión incluso, porque son reacciones muy exotérmicas o liberan mucha energía.
De igual manera los metales alcalino-térreos, todos estos del berilio, magnesio, calcio, también son reactivos, son menos reactivos que los alcalinos, pero siguen siendo reactivos. Luego tenemos a los halógenos que se caracterizan también por tener cierta reactividad, y a los gases nobles, ¿no? Ok, entonces viendo esto, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los periodos. Los periodos no van a ser más que las filas horizontales en la tabla periódica. Tenemos aquí al periodo número 1, que es la fila que está hasta arriba de la tabla periódica, ¿sí? Que nada más está conformado por dos átomos, que es el hidrógeno y el helio, ¿sí? Que es la primera fila. Luego tenemos a la segunda fila, que le vamos a llamar el segundo periodo, que está conformado ya por más elementos: el litio, el berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, son los que conforman al periodo 2. Luego tenemos al periodo 3, que es la tercera fila: sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón, y así sucesivamente vamos a ir aumentando el número de periodos, ¿no? Cuarto periodo, quinto periodo, sexto periodo, y por último el séptimo periodo, que es el periodo donde está el francio, el radio y todos los de por acá, ¿no? Ok, una característica que tienen los periodos, o qué significan los periodos. Los periodos, como ya habíamos mencionado, que los elementos tienen un cierto número de protones, que es la misma cantidad de electrones que tiene ese elemento. Entonces los electrones van a estar girando alrededor del núcleo, ¿no? Pero no van a estar girando así de manera loca, así en donde sea, ¿no? Sino que van a estar bien ordenadamente girando en denominados orbitales o niveles de energía, ¿sí? Entonces, dependiendo del número de electrones que tenga, va a ser el número de orbitales que va a tener ese elemento o niveles de energía donde van a estar los electrones, ¿ok? Entonces los elementos que están en el primer periodo 1, que es el hidrógeno y el helio, como nada más tienen, el hidrógeno tiene un electrón en total, el helio tiene 2 electrones en total, normalmente están ocupando nada más un orbital, ¿sí? Por eso es el periodo 1, porque nada más están ocupando un orbital donde están girando esos electrones, ¿no? Entonces, nada más un orbital se ocupa para almacenar esos electrones que tienen esos elementos, ¿no? Los que se encuentran en el segundo periodo, litio, berilio, boro, carbono, que ya tienen más electrones, ahora van a estar ocupando 2 orbitales sus electrones, ¿sí? El primer orbital se va a llenar de electrones y ahora van a estar teniendo que ocupar 2 orbitales, y por eso es el periodo 2, ¿no? Todos esos elementos requieren de 2 orbitales para completar o almacenar sus electrones, ¿no? Y así sucesivamente. Los del periodo 3 requieren de 3 orbitales o 3 niveles de energía para que estén girando ahí sus electrones. Los del cuarto periodo requieren de 4 orbitales, los del 5 periodo requieren de 5 orbitales, y así sucesivamente, ¿no? Y esa es la importancia que tienen los periodos, ¿no? Y por aquí tenemos un bloque completo, todos estos bloques, ¿sí? Este bloque que tenemos aquí también van a ser metales, pero específicamente los vamos a llamar metales de transición, ¿sí? El titanio, el cromo, el hierro, el paladio, el níquel, el cobre, todos estos elementos que están aquí conformados, incluso estos bloques de aquí, van a ser metales de transición. Ok, entonces si se fijan, aquí tenemos unos ciertos bloques que no es más que la representación de este bloque de aquí, es la representación de todos estos elementos que están aquí. Tienen esos dos grupos o series que tenemos aquí de elementos que se encuentran dentro de los metales de transición, se van a denominar tierras raras, ¿sí? O metales de transición interna, ¿sí? También son metales de transición específicamente internos, ¿no? O tierras raras, ¿no? Y son dos series que tenemos aquí. La primera fila que está aquí por arriba van a ser la serie de los lantánidos, y la segunda serie, que es la de abajo, van a ser la serie de los actínidos, ¿no? Entonces también tenemos dentro de los metales a los metales de transición y los metales de transición interna o tierras raras, ¿no? Que por su nombre lo dice, normalmente son muy raros estos elementos, ¿ok? Bueno, una característica muy importante que tienen los elementos o los grupos, que posteriormente van a ayudar mucho, por ejemplo, cuando vean el tema de enlaces químicos, que son los electrones de valencia, ¿no?
Recordemos que todos los elementos tienen electrones y algunos electrones son de valencia, porque tienen una banda de valencia y que son los que van a reaccionar para generar enlaces químicos. Cuando hablamos de electrones de valencias, todos los del grupo 1A, o sea, los metales alcalinos, todos estos elementos que conforman al grupo 1A, van a tener un solo electrón de valencia, todos, el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, ¿no? Cuando hablamos de los metales alcalinoterrios, todos ellos van a tener dos electrones de valencia, ¿no? El berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio y demás van a tener dos electrones de valencia, ¿no? Los del grupo 2A, dos electrones de valencia. Y de aquí nos brincamos hasta el grupo 3A. Todos estos elementos que conforman al grupo 3A van a tener 3 electrones de valencia. Todos los que conforman este grupo del 4A, 4 electrones de valencia. Todos los que conforman al grupo 5A, 5 electrones de valencia. Todos los que conforman al grupo 6A, 6 electrones de valencia. Y a todos los elementos que conforman al grupo 7A o de los halógenos van a tener 7 electrones de valencia, ¿no? Y los gases nobles, pues ya sabemos que ellos no tienen electrones de valencia porque están completos sus niveles de energía, ¿ok? Esa información va a ser muy buena para cuando veamos lo que son los enlaces químicos, ¿no? ¿Ok? Una vez visto esta conformación de la tabla periódica de manera muy rapidita, lógicamente esta es una tabla que no está tan especificada. Sí, hay tablas donde se especifican muchas otras cosas, incluso esta es una tabla muy simple que nada más nos ayudó para clasificarla e identificarla, pero aquí les muestro una tabla un poco más completa donde muestran muchas otras propiedades de cada átomo, ¿no? Si se fijan aquí tenemos una tabla un poco con más datos, ¿no? Que incluso normalmente todas las tablas periódicas tienen el símbolo del elemento del cual estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, un cuadrito que representa tal elemento con su símbolo. En la parte de abajo del símbolo vamos a tener el nombre del elemento, ¿sí? En la parte de arriba normalmente vamos a estar encontrando el número atómico, el número de protones que tiene ese átomo. También vamos a encontrar por ahí su masa atómica, a veces abajo, a veces arriba del elemento, su masa atómica. Incluso muchas otras tienen ya características mucho más específicas, como la configuración electrónica del elemento, como algunas propiedades de energía de ionización, incluso algunas tienen sus estados de oxidación, su electronegatividad, o incluso tienen algunos datos como temperatura de ebullición o de fusión a la cual se evaporan o se solidifican, ¿no? Esos elementos y demás, ¿no? Sin embargo, esas ya son tablas un poco más completas con datos mayores y demás, ¿no? Entonces, una vez visto esta parte, vamos a tratar de explicar algunos elementos que por aquí puse. Vamos a tratar de clasificarlos en la tabla periódica, encontrarlos, clasificarlos e identificarlos, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? ¿No? Son los que siguen, ¿no? Entonces, tenemos al primero aquí, estos superhéroes, ¿no? Que pues por aquí pusimos de manera de elementos. El primero de ellos es el hierro, ¿sí? Que se simboliza con la Fe, que tiene un número atómico de 26, o sea, tiene 26 electrones, perdón, 26 protones en su núcleo y también 26 electrones girando alrededor del núcleo. Entonces vamos a tratar de clasificarlo. Aquí tenemos la tabla periódica. ¿Y dónde lo vamos a encontrar al hierro? Si se fijan, lo vamos a encontrar aquí. ¿Sí? Aquí está el hierro. En esta parte de la tabla periódica, si se fijan, está del lado izquierdo de la tabla periódica. Entonces va a ser un metal. Si es un metal, específicamente se fijan, está en este bloque, que es el bloque de los metales de transición. Entonces el hierro va a ser un metal, específicamente un metal de transición. Y si se fijan, aquí vamos a encontrarlo en el cuarto periodo, ¿sí? En la fila 4, o sea, en el cuarto periodo, ya que sus electrones únicamente van a estar ocupando 4 orbitales, ¿no? Por aquí hubo una pequeña equivocación, debe ser en el periodo 4, ¿no? Si se fijan, aquí en el cuarto periodo, en la cuarta fila, encontramos al hierro, ¿ok? Tenemos acá el criptón, ¿no? El otro elemento, el cual tiene un número atómico de 36, o sea, tiene 36 protones, 36 electrones girando alrededor de su núcleo. ¿Dónde vamos a localizar aquí al criptón, ¿no? Y cómo lo vamos a clasificar. ¿Okay? Entonces el criptón lo tenemos por aquí, ¿sí? Aquí, si se fijan, tenemos al criptón, está del lado derecho de la tabla periódica, entonces va a ser un no metal, ¿sí? Si se fijan, está por el lado derecho de esta escalerita que habíamos dibujado, entonces va a ser un no metal, ¿sí? Específicamente lo vamos a encontrar en el grupo 8A, ¿sí? O sea, va a estar en el grupo familia de los gases nobles. Entonces el criptón es un gas noble.
no reacciona. Y también lo vamos a encontrar en el cuarto periodo, ¿no? Si se fijan aquí en el cuarto periodo, o sea, esos electrones van a estar ocupados únicamente por 4 orbitales, ¿ok? Posteriormente tenemos al siguiente elemento, al mercurio, que tiene un número atómico de 80, es un metal ya más pesado, o sea, tiene 80 protones en su núcleo y también 80 electrones girando alrededor de ese núcleo. ¿Dónde vamos a ubicar al mercurio, no? Si se fijan, aquí tenemos al mercurio, ¿ok? El mercurio lo encontramos también del lado izquierdo de la tabla periódica, entonces es un metal, específicamente aquí también en este bloque de los metales de transición. Entonces el mercurio va a ser un metal de transición, incluso es un metal que conocemos ya muchos, que incluso a temperatura ambiente puede llegar a estar en estado líquido. Es uno de los pocos elementos que está a temperatura ambiente en estado líquido, de los metales que son líquidos. Entonces va a ser un metal de transición y vemos que aquí también está en el sexto periodo, en la sexta fila, ¿ok? Tenemos al siguiente elemento, que es un poquito más desconocido, que es el torio, ¿ok? El torio, el cual se representa con la TH, el símbolo TH, número atómico 90, también es un metal muy pesado, es un elemento muy pesado, ¿sí? Son 90 protones en su núcleo. ¿Y dónde encontramos al torio? Entonces al torio lo encontramos aquí. Si se fijan, aquí está el torio, ¿sí? Se encuentra dentro del bloque de los metales de transición, específicamente en estos dos bloques que llamamos metales de transición interna, ¿sí? O tierras raras. Es una tierra rara el torio, ¿no? Es un elemento muy raro, ¿ok? Y se encuentra específicamente en la serie de los actínidos, ¿sí? El torio está en la serie de los actínidos, es una tierra rara, y se encuentra en el periodo 7, ¿no? En el 7, en la fila 7, aquí está, entre estos los actínidos. E incluso pues este elemento es un elemento radioactivo, todos sus isótopos son radioactivos, incluso su nombre se debe a esa irradiación de energía, se debe al dios Thor, ¿sí? al dios Thor, al dios nórdico, que es el dios de los relámpagos. En honor a él se le dio el nombre de este elemento, ¿no? El torio. El siguiente elemento también es el americio, que se representa con una AM, número atómico 95, es otro elemento también muy pesado, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar el americio? De igual manera también aquí en este bloque de las tierras raras o de los metales de transición interna, en la serie específicamente de los actínidos, y también va a ser en el periodo 7, ¿no? Entonces es un metal, ¿sí? Porque está acá del lado izquierdo, específicamente un metal de transición interna o tierra rara, y se encuentra también en el periodo número 7, ¿no? Y su nombre también se debe a, bueno, el nombre se debe a que fue descubierto en América, americio del continente americano, ¿no? Por último tenemos estos dos elementos, al sodio y al flor, al Na y a la F mayúscula, tienen un número atómico de 11 y 9 respectivamente. El sodio lo encontramos del lado acá izquierdo de la tabla periódica, es un metal alcalino, específicamente se encuentra en el grupo 1A, metal alcalino, y en el tercer periodo, ¿ok? Es un metal muy, muy reactivo, ¿no? Y al flor lo encontramos acá del lado derecho, es un no metal, el flor es un no metal, se encuentra específicamente en el grupo 7A, que es el grupo de los halógenos, y este lo encontramos en el segundo periodo, ¿no? Aquí también nos equivocamos por aquí, pero él se encuentra en el segundo periodo, en la segunda fila, o sea que sus electrones que contiene, se fijan como nada más tiene 9 electrones, esos 9 electrones están contenidos en 2 orbitales, ¿no? Entonces, bueno, con esto vamos a concluir este video. Esperamos que haya sido de ayuda, que hayan entendido un poquito esto de la tabla periódica y cómo se clasifica y cómo identificar clasificar e identificar algunos elementos de la tabla periódica, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias y por ver este video, y nos vemos pronto.